Ayer, tras años de lucha, los familiares de los desaparecidos y los colectivos que se dedican a la búsqueda de personas consiguieron una victoria innegable y hay que darles el crédito que merecen. Fueron finalmente escuchados por el gobierno. No ha sido fácil, el problema está lejos, muy lejos de solucionarse, pero cuando menos lograron ya llamar la atención del gobierno y que hubiera un reconocimiento público de que este problema existe y sobre todo de que el Estado no está haciendo lo suficiente para resolverlo. El fin de semana había sido muy desesperanzador después de los hallazgos del rancho Izaguirre en Teuchitlán, en Jalisco, y de las denuncias por otros presuntos campos de exterminio en Tamaulipas, que evidenciaron las atrocidades que se viven en el país y que durante años fueron minimizadas por el gobierno. Es inexplicable, por ejemplo, que el presidente López Obrador se negara a recibir a Ceci Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, luego de que desaparecieron 2 de sus hijos. En un inicio, la presidenta Sheinbaum respondió ante estos casos de los campos de exterminio, quizá con poca sensibilidad, e incluso dio la impresión de que trataba de evadir su responsabilidad en estos escándalos, como si el gobierno fuera la víctima del golpe teopolítico de los desaparecidos y de sus familiares, y no el responsable, en última instancia, de estas desapariciones. En varias mañaneras, la presidenta enfatizó que fueron las autoridades de Jalisco y no el gobierno federal las encargadas de resguardar el rancho Izaguirre. Y señaló que se estaba usando el caso para golpear al expresidente López Obrador e incluso pidió que lo dejaran en paz. Y todavía en la mañanera de ayer, la presidenta sostuvo que existen grupos de la oposición calderonistas que de manera hipócrita y carroñera, dijo, utilizan el pretexto de las desapariciones para orquestar una campaña en contra del gobierno. Estas declaraciones pues hicieron estallar la indignación de diversos colectivos de búsqueda. El domingo se organizaron marchas en 40 ciudades del país para exigirle al gobierno que hiciera algo por los desaparecidos. Y en este contexto, reunidos en el Zócalo de la Ciudad de México, colectivos de familiares buscadores declararon el Día de Luto Nacional y le recriminaron a la presidenta no voltear a ver el problema de las desapariciones. Le manifestaron que no están a favor ni en contra de ningún proyecto político, que lo único que desean es encontrar a sus seres queridos. Y también le pidieron que se solidarice con las víctimas, que esclarezca la verdad, que proteja a los buscadores, que castigue a los responsables y que se fortalezcan las instituciones y los recursos necesarios para arreglar este problema. No fueron las únicas voces que se alzaron. El colectivo Buscadores de Jalisco, que descubrió el campo de exterminio de Izaguirre, denunció que la Fiscalía General de la República los estaba excluyendo de las investigaciones. Desde la parroquia de Teuchitlán, Monseñor Engelberto Polino Sánchez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Guadalajara, lanzó una oración por los desaparecidos. Y la activista Ceci Flores lanzó un mensaje en su cuenta de X que decía lo siguiente: no, presidenta, no se equivoque. A los únicos que golpearon en Teuchitlán fue a nuestros hijos. También los convirtieron en cenizas para que nadie más pudiera volver a abrazarlos. Disculpe las molestias que pudiera ocasionarle el dolor de todo un país. El problema de los desaparecidos en México ha alcanzado dimensiones de verdad de horror, escandalosas. En lo que va del actual sexenio se reportan casi 7,000 desapariciones, alrededor de 50 al día, es decir, una cada media hora. Las cifras oficiales registran más de 120,000 personas desaparecidas y no localizadas. Y conforme han venido cayendo las cifras de homicidio doloso,
pues han aumentado los números de desapariciones, por lo que algunos analistas apuntan a que es posible incluso que las cifras se estén manipulando. Pero más allá de estos señalamientos, lo cierto es que el caso de Teuchitlán se estaba volviendo ya insostenible para el gobierno, al punto de que la presidenta lo equiparó con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y entonces, en la mañanera de ayer, la presidenta anunció una lista de 6 medidas para atender este problema. Finalmente, el de las desapariciones. Crear una base nacional única de información forense y una plataforma nacional de identificación humana. Ampliar el Centro Nacional de Identificación Humana. Actualizar los protocolos de búsqueda. Equiparar el delito de desaparición al de secuestro. Transparentar las cifras de desapariciones y fortalecer el acompañamiento a los familiares de víctimas. Estas acciones no son un logro del actual gobierno, sino de los familiares de las víctimas. Hay que decirlo así, sobre todo de las madres buscadoras que han venido recorriendo el país, realizando el trabajo de las autoridades, haciendo estos hallazgos, estos descubrimientos como el del Rancho Izaguirre y alzando la voz todos los días para ser escuchadas. En sí mismo, el anuncio de estas medidas por parte de la presidenta pues no resuelve nada, pero sí es un mensaje muy positivo. Las desapariciones, la impunidad, la colusión con las autoridades siguen existiendo y hay mucha y muy justificada desconfianza por parte de las personas buscadoras que llevan años siendo pero maltratadas, pero ninguneadas, pero ignoradas y revictimizadas. Ayer la presidenta, cuando menos reconoció ya el problema, se solidarizó con las víctimas y prometió verdad y justicia. Y abrió una rendija de esperanza que sería imperdonable traicionar ahora. Esta historia no puede terminar como el sistema de salud de Dinamarca, o como la refinería que no refina, ni como el Culiacanazo, presidenta. Porque de verdad, presidenta, todos queremos creerle. México también quiere dejar de hablar de casos como el de Teuchitlán. Y usted, presidenta, créale a las víctimas cuando dicen que no quieren desestabilizar su gobierno, sino que sus seres queridos regresen a casa o simplemente que dejen de desaparecer más personas. Yo soy Adela Micha.